Bueno, hola a todos, soy Manuel Antonio Novo Pérez y voy a presentaros, digamos, cómo podríamos, en este caso, detectar incendios a partir de información de vuelos de las aeronaves de emergencia. En concreto, voy a hablaros de un algoritmo que estamos desarrollando en IDMATI, que es el algoritmo de detección de incendios. Bien, esta presentación vamos a estructurarla de la siguiente forma. Primero vamos a comentar un poco la motivación de este algoritmo, luego hablaremos de los datos y sobre todo de dónde están esos datos y cómo obtenerlos. Después mencionaremos la metodología que sigue el algoritmo, mostraremos un ejemplo de ejecución del algoritmo y finalmente sacaremos unas conclusiones de los resultados del mismo. Bien, ¿cuál es la motivación de todo esto? Digamos que IDMATI participa en la CUI, la Civil Wars Initiative, de la Xunta de Galicia, mediante un contrato con la compañía aeronáutica Babcock. Babcock se dedica, digamos, a los servicios de emergencias aéreos. En particular, a los servicios contra incendios forestales, que son en los que nosotros nos centramos. En ese sentido, desde la compañía están muy interesados en tener un registro de los incendios en los que han trabajado. Digamos que ellos no tienen esa clase de información, pero sí cuentan con la información de vuelo. Una información que para ellos es muy interesante para poder, digamos, planificar, organizar sus propios recursos, incluso a lo largo de la geografía de Galicia. Entonces, obtener esa clase de información es el objetivo del algoritmo, que lo hará a partir de, efectivamente, esos datos de vuelo. Bien, pero ¿de qué clase de datos estoy hablando? Pues, en general, es información obtenida por los sensores de las aeronaves, que constan de información sobre el estado de la aeronave en ese momento, es decir, la posición georreferenciada, longitud, latitud, la velocidad que tienen, la altitud a la que están. Y sobre todo, y son muy importantes para este algoritmo, registran también algunos eventos muy importantes por parte de las aeronaves, que son, en este caso, nos centraremos en los eventos de descargas de agua. Bien, estos datos no los tenemos, digamos, en CSVs ni en Excel, sino que están almacenados en un servidor y los vamos a obtener a partir de dos aplicaciones web REST. En este caso sería una para búsqueda de vuelos en una fecha concreta en una zona determinada, y otra que nos servirá para descargar esos vuelos. Teniendo en cuenta que estas aplicaciones se comunican entre ellas, intercambian esta información en un formato JSON. Vale. Mi compañero antes, Manuel, comentó un poquito, os habló un poco ya de algo que utilizaban con JSON, pero yo voy a explicar un poco también a qué se refiere este formato. Sin entrar mucho en detalles, es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Y aquí os pongo un ejemplo. En este caso, sería un ejemplo para la aplicación de búsqueda de aeronaves en una zona concreta. Simplemente tienen esa estructura que podéis ver y se le indica en este caso, pues, la fecha mínima de búsqueda, la fecha máxima de búsqueda, la zona que en este caso, pues, es rectangular y se define por las longitudes y latitudes máximas y mínimas. Y también se pueden indicar cosas como, pues, por ejemplo, el cliente, es decir, el dueño de esas aeronaves, o más bien para quién trabajan esas aeronaves, que en este caso, pues, podría ser, por ejemplo, la Xunta de Galicia. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos estos datos en R? Porque en general R no trabaja con el formato JSON, nosotros trabajamos con formatos más habituales de R. Pues para poder hacer esto nos apoyaremos en dos librerías. En este caso utilizaremos la librería JSONLite, que nos permitirá trabajar con los datos en formato JSON, y utilizaremos la librería HTTR, que nos permitirá comunicarnos con esas aplicaciones web. Los pasos que seguimos son los siguientes. Primero, organizamos aquellos parámetros de búsqueda que teníamos antes en una lista, y lo transformamos a JSON con la función toJSON del paquete JSONLite. Luego de eso, utilizaríamos la función post del paquete HTTR, que nos permite, digamos, señalando digamos, la URL en la que la vamos a enviar y, digamos, diversos parámetros propios del usuario,
nos permitiría mandarlo a un servicio. En este caso, lo mandaríamos al servicio de búsqueda. Luego, ese servicio nos devolverá una respuesta que va a estar en formato JSON también y que va a tener, digamos, la información de las aeronaves que han pasado por esa zona, que luego mandaremos al otro por el mismo procedimiento. En este caso sería al servicio de descargas. Finalmente, ese servicio nos dará una última respuesta, que será, digamos, todas las posiciones de las aeronaves nuevamente en JSON, y para poder procesarlo en R, pues lo que haremos será utilizar la función fromJSON, también del paquete JSONLite, que nos permite transformar esos datos, que digámoslo así, son bastante complejos para trabajar con ellos de por sí, nos permitirán pasarlos a un data frame que es mucho más sencillo. Entonces, teniendo ya una forma de obtener los datos, este sistema de búsqueda de datos está integrado en el algoritmo, y el algoritmo procede de la siguiente manera. Primero, comentamos un poco los datos de entrada. Pues simplemente, como ya hemos dicho, pues va a pedir la información a esos servicios, a ese servidor. Entonces, simplemente tendremos que pasarle los datos necesarios para realizar la búsqueda. Y luego, pues le pasaremos unos parámetros para un algoritmo, el algoritmo DBSCAN, que es un algoritmo de clustering no supervisado, que no requiere, digamos, darle grupos previos, y que los agrupa agrupa los datos en función de la distancia. De todas formas, esto en principio no sería del todo necesario, porque, digamos, tenemos algunos parámetros ya prefijados que funcionan adecuadamente para Galicia, pero que, por ejemplo, sí que se permiten modificarse porque pueden dar algún problema para en otras zonas, porque depende mucho de las formas de los incendios. Entonces, la metodología que sigue el algoritmo, ¿qué sería? Pues primero se buscan y se descargan los datos de los vuelos en las fechas y zona indicada por el usuario. Luego, se filtrarán las posiciones en las que las aeronaves han, digamos, realizado una descarga de agua, que nos servirá como indicativo para una zona en la que debería haber un incendio. Luego utilizaremos el algoritmo de DBSCAN para, digámoslo así, agrupar esas descargas en los distintos incendios que han ocurrido, y calcularemos la envolvente convexa, que nos servirá un poco para la envolvente convexa de las descargas, que nos servirá un poco para tener la región en la que ha ocurrido el incendio. Finalmente, daremos los resultados, o en este caso los incendios detectados, en un archivo CSV con la información. Bien, vamos a dar un ejemplo. En este caso vamos a poner un ejemplo de este mismo año, de los días 24 y 25 de julio de 2019. Ahí en ese mapa podéis ver los vuelos de las aeronaves de la Xunta de Galicia en esos 2 días. No necesariamente todas son aeronaves de extinción de incendios. Y aunque fueran aeronaves de extinción, no necesariamente tienen por qué estar trabajando precisamente en un incendio. Entonces, lo que hacemos sería filtrar las descargas. Con esto, no sé, me imagino que se ven bien. Sí. Digamos que nos quedan unas 5 regiones que podrían ser candidatas a incendios, más o menos. Entonces ahora aplicaremos el DBSCAN. Bien, como veis, hemos, digamos, pintado las descargas de distintos colores, siendo las descargas en rojo uno de los incendios y las descargas en azul otro. Las descargas en amarillo son digamos, el DBSCAN es capaz de detectar por distancia algunos puntos que se identificarían como outliers, que en este caso son descargas aisladas. Es muy difícil saber si una descarga aislada es realmente un incendio, si es incluso un error del sensor, porque también son relativamente habituales, y además de que cuando son descargas aisladas, pues es imposible calcular cualquier aproximación del área del incendio. Entonces, quedándonos con esos 2 incendios, vamos a ir en concreto a uno. En este caso, pues la verdad es que aquí me he equivocado de colores, porque vamos al incendio que estaban con los puntos en azul. Nada. En este caso, tenemos ahí las descargas del incendio señalizadas por los puntos rojos. Tenemos la envoltura convexa de las descargas, que está señalizada en azul, y para validar el resultado, para ver si efectivamente hemos acertado con el resultado, lo comparamos con
lo comparamos con una imagen por satélite. En este caso, no con la imagen en sí, sino con un valor que es el NDVI, que nos indica la vegetación que hay en esa zona. En este caso, la estimación parece bastante buena incluso, dejando alguna zona en la que no realizaron descargas, porque también es habitual que las brigadas ataquen otras zonas del incendio. No puedes atacar con los helicópteros las mismas zonas en las que están las brigadas. Bien, aquí tenemos una tablita con los datos que teníamos. El de 11 hectáreas sería el otro incendio que hemos visto. El que nos salía aquí de estimación de 181 hectáreas es el que os mostré antes. En este caso la estimación es bastante acertada, porque midiendo, digamos, la zona que se ve allí por la imagen por satélite, era un incendio de unas 160 y algo hectáreas, si no recuerdo mal. Además fue un incendio de 2 días, que eso incluso ocasiona algún problema mayores, porque de ahí, digamos, un importante hueco temporal en el que no tenemos descargas. De todas formas, es bastante robusto en ese sentido. Bien, entonces vamos a sacar algunas conclusiones de esto que vimos. Pues lo primero es que en las pruebas que hacemos, hemos probado que los incendios se detectan de forma razonable con esta metodología. Es cierto que sí que hay ocasiones en las que la estimación del área es más complicada, porque son unos datos con una naturaleza muy irregular, por decirlo de alguna forma, con multitud de outliers e incluso con incendios que tienen formas, vamos a decirlo así, muy pintorescas. Y luego, esta metodología está pensada para ejecutarse cada pocos días. Esto, de hecho, es también una sugerencia de la empresa, que está interesada en ejecutar este algoritmo pues, después de cada jornada. Pero está pensada sobre todo porque está basado enteramente en la distancia entre las descargas, y podría suceder que si cogemos una frontera temporal muy amplia, que sucedan incendios distintos en la misma zona. Y finalmente, y para lo que interesa realmente este algoritmo, es para intentar crear una base de datos de incendios actualizada, digamos, diariamente, con estos datos de vuelos, que además esa información sería muy útil para desarrollar otros algoritmos, como por ejemplo un algoritmo de incidencia de incendios, que es sumamente útil para saber dónde deben situarse las aeronaves a lo largo de la geografía gallega. Bueno, para acabar la presentación, pues digamos, nos gustaría agradecer el apoyo del proyecto, en este caso de la Civil Labs Initiative, de la Agencia Gallega de Innovación, y por supuesto de la empresa Babcock. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos la presentación. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ah, sí, una pregunta. Marcos. Comentabas al final que uno de vuestros intereses es tener información actualizada de dónde hay incendios. Correcto. Vale. ¿Hay otras perspectivas, otras orientaciones que detectan dónde hay los incendios por teledetección, es decir, por fotos de satélite, y la información es pública? Entonces, sí, el problema de la detección por satélite de entrada es que muchas veces no está actualizada, porque los satélites pasan por una zona pues cuando pasan. Sí. Entonces, la idea de esto es tener esa actualización mucho más, es tener esa información actualizada mucho más rápido. O sea, esto la diferencia es que mientras con el satélite a lo mejor tengo que esperar una semana al que el satélite pase por la zona a sacar la imagen. En cambio, te va a dar la información en ese mismo día. Otra cosa más es que los satélites, precisamente antes ponía un ejemplo con una imagen por satélite. Este incendio era bastante grande, 181 hectáreas, se veía bastante bien. Incendios más pequeños no se detectan con tanta facilidad, no se registran en esas imágenes por satélite. Vale, gracias. ¿Más? Pues nada, gracias, Manuel.